Muy buenas noches, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy, jueves 20 de julio del año 2023, le damos gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí y tener la oportunidad de convivir este tiempo con ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos ha guardado. Le damos gracias a Dios porque el día de hoy hemos podido ser testigo de sus múltiples misericordias para con todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque ciertamente Él nos ha rescatado de un tiempo, de una vida que llevábamos perdida, sin propósito, sin objetivo, y el Señor tuvo memoria de nosotros y envió a su Hijo llamado Jesucristo en propiciación por todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, para que ninguno se pierda, sino que todos puedan venir a la luz del entendimiento, a la luz del conocimiento, para que en algún momento todos podamos comprender y entender lo que representa nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Le damos gracias a Dios porque permite que a través de su Espíritu Santo sea el que respalde el propósito por el cual se desarrolló Cristo en nuestra familia y muchos otros ministerios que tienen como función primordial llevar y extender la palabra de Dios para todos los afligidos, para todos los que están en necesidad, para los que padecen persecuciones, para los que están en las cárceles, para los que están enfermos, para los que están extraviados. El Señor ha enviado su salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo y hoy a nosotros nos ha enviado su palabra con su Espíritu. Le damos gracias a Dios por permitirnos formar parte de este proceso. Les recordamos que Cristo en nuestra familia no es un grupo religioso, no es una asociación religiosa, no es un grupo que tenga fines de lucro. Cristo en nuestra familia no recauda ninguna compensación por este tiempo que el Señor nos permite traer. Pienso en esto cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, caminando en esas tierras de Israel, de Palestina, que geográficamente quizás hayan cambiado un poco, incluso de Egipto. Y pienso que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo, su función principal era llevarles buenas nuevas a todos aquellos que las necesitaban. Al final, todos necesitamos la palabra de Dios. Pienso que Él predicaba, Él sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, liberaba a los cautivos, sanaba a los enfermos, levantaba muertos, pero sobre todo les predicaba y les compartía. No hay un registro objetivo y real de que nuestro Señor Jesucristo pidiera aportaciones económicas o materiales para llevar a cabo esto. Es un tema que, si Dios lo permite, trataremos de abordar en alguna de nuestras reuniones. Porque ciertamente para llevar a cabo lo que Él hacía, tenía que haber un soporte, tenía que haber un sostén. Le damos gracias a Dios porque, como expresaba el apóstol Pablo hacia los discípulos y seguidores, hacia las iglesias que tenían relación con él, el apóstol Pablo decía: gracias a Dios que hasta el día de hoy
yo no soy carga para ninguno de ustedes. Gracias a Dios que me permite trabajar con mis manos para lograr el sostenimiento propio. Gracias a Dios. Y tomamos también esta parte de la Escritura para Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios porque definitivamente Él es el que nos provee, el que nos sostiene, el que nos da oportunidad de contar con cosas, incluso instrumentos, aparatos, para poder llevar a cabo este tiempo. Hace algunos años, cuando yo no conocía de la palabra de Dios y puedo decir que era un ignorante, Dios había empezado, sin darme cuenta yo, a trabajar en mi corazón, un corazón endurecido, a trabajar en mi mente, que no tenía la capacidad para pensar en las cosas de Dios. Dios había empezado a trabajar. Fue un tiempo en el que yo tuve que renunciar a una institución que era el medio de trabajo y de sostén para mi vida. A veces pienso que hay decisiones que no comprendo por qué he tomado en el camino, pero a muchos años trato de comprender por qué ocurrieron así. En ese tiempo de decisiones, no fue un tiempo fácil, no fue un tiempo sencillo, fue un tiempo en el que Dios me permitió poder observar personas que oraban por mí, oraban por mi casa, oraban por mi familia. Y dentro de esos aspectos, una de las cosas por las que se oraba es porque nuestra familia pudiera tener un ingreso económico, vamos a decirlo, razonable para poder enfrentar las necesidades económicas del día a día. Les estoy hablando del año 2001, 2002 aproximadamente. Volteo hacia atrás y han pasado algunos años, casi 20 años. Y puedo decirles que Dios es fiel a su palabra, porque su palabra dice que no hay un justo sin respuesta. No hay un desamparado que no haya recibido la ayuda de Dios. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Comprender y entender la voluntad de Dios en tiempos de dificultad o necesidad no es algo sencillo, pero la palabra de Dios nos anima y nos exhorta para basar nuestra confianza en que Dios dijo que lo haría y lo hará, en que Dios dijo que nos sostendría y nos sostiene, en que Dios dijo que sería nuestro proveedor y Él es nuestro proveedor, en que Dios dijo que Él sería nuestro sanador y es nuestro sanador, en palabra que dice que Él sería nuestro libertador y ha sido nuestro libertador en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es fiel a su palabra. Durante ese tiempo del cual estoy señalando, en algún momento se abrieron las puertas de un lugar en el que fue una provisión económica para nuestra casa. Fue un tiempo de llegar, como dice la palabra de Dios, junto a pastos delicados y con aguas tranquilas en las cuales Dios nos hizo reposar, alimentar, beber. Y en ese tiempo, en el proceso de ignorancia y de falta de entendimiento, empezamos una reunión con pacientes que yo iba teniendo en el día a día. Pacientes que por supuesto estaban pasando por un proceso de enfermedad llamado cáncer. Prácticamente no veía pacientes de otras áreas, sino que este era el enfoque. Y al hablar de esto, hablamos de personas que ciertamente van en búsqueda de una necesidad médica. Van con intención de buscar una segunda opinión, van con la intención de buscar orientación médica, quizás segundas opiniones. Quizás en el proceso han caminado y están confundidos por tantas opiniones que les dan en el proceso. En el proceso muchos de ellos experimentan no solo el enfrentarse contra esta situación de enfermedad, sino que también se enfrentan a situaciones en las cuales quizás económicamente muchos de ellos quieran una atención de manera personalizada, particular o privada,
y muchos de ellos no pueden. En el proceso, también Dios nos permite observar, comprender y entender que no solamente es el proceso de enfermedad como lo señalábamos en nuestra reunión pasada. La mayor parte de los pacientes que vemos en el día a día son mujeres en edad productiva y reproductiva, en las que éstas pasan por situaciones muy complicadas y muy difíciles. Al expresarles esto, me viene a la mente una paciente que venía de la parte norte del estado de Coahuila, y cuando ella venía a la consulta venía acompañada con su esposo. Tenía 4 hijos o 6 hijos, algunos de ellos todavía pequeños. Y en el día a día, en el proceso, ella se enfrenta a una situación terriblemente dolorosa. Mientras está en el proceso, ella tenía un hijo que reparaba autos, era mecánico. Y en ese tiempo era un tiempo que en esa parte donde ellos radicaban se había agudizado la violencia. El hijo fue levantado, secuestrado y finalmente lo encontraron y le habían privado de la vida. Ella estaba en tratamiento y en medio del tratamiento, en una de las ocasiones, ella entró al consultorio, derramó su corazón, estaba llorando y ella me decía: pero yo sé que Dios no me dejará, doctor. Yo sé que Dios me va a sostener. La verdad es que son lecciones de vida que se aprenden en el día a día. No hay un libro escrito en el que se aprendan estas lecciones, sino es en el libro de la vida, en el día a día. La parte que a mí me toca, yo le doy gracias a Dios por permitirme poder aprender y comprender y aumentar cierta sensibilidad para estas situaciones por las que muchas de ustedes pasan. Cuando ella termina su tratamiento, en una de las visitas, yo le pregunto que cómo se siente y me dice: todavía estoy triste por lo que ha sucedido, pero ahora tengo otra doble tristeza, doctor, porque mi esposo se ha ido, se ha marchado, me ha dejado. Encima del proceso de la enfermedad, del proceso de perder un hijo, ahora está ante una situación en la que el esposo le ha dejado. Y no termina ahí, porque ahora ella tiene que ver quién se va a hacer cargo del sostén y de la economía de su casa, de sus hijos. Cuando humanamente soy testigo de este tipo de escenarios, que no es único, sino que el tiempo que yo asistía en una institución, esto era el pan de cada día. Y aun cuando yo no conocía a Dios, realmente yo tenía que levantar mis ojos pidiéndole a un Dios que para ese momento era desconocido, que me diera la capacidad de comprender, entender y ciertamente de reconocer el valor de todas y cada una de ustedes, también algunos varones que tienen que pasar por estos procesos. Ciertamente, a la luz de la palabra de Dios, quiero decirles que son unos triunfadores y que al dar lecciones de vida, al compartirlo, están siendo testimonio para aumentar la fe y ser testigos vivos de lo que Dios hace. Recuerde, yo no sé cuál es su situación, no sé por cuál sea el escenario por el cual usted está pasando, pero déjeme decirle, porque así lo creo, Dios siempre está en control. A veces ocurren cosas que uno no puede entender o comprender en un momento determinado, y uno tiene que hacer un esfuerzo para tratar de comprender la voluntad de Dios, y no es fácil. Años después de esta parte que yo les comento, finalmente ese tiempo de bonanza o de que había una forma de sostén
o un ingreso, finalmente se cierra esa puerta y yo tengo que tratar de reestructurarme y de regresar de la ciudad de Saltillo a Monterrey, en la cual pues prácticamente yo no había invertido nada profesionalmente, prácticamente estaba en cero. Y en ese tiempo quiero decirles que Dios me habló. Me dio una palabra que debo confesar que me sentí intimidado. En las noches, en mis pensamientos, en algunos momentos, venía un pensamiento a mi mente en la cual yo sé que era la voz de Dios y el cual me decía: te voy a enseñar a depender de mí. Te voy a enseñar a depender de mí. Debo confesarles que me trajo ansiedad, me trajo inquietud, pero más allá de la ansiedad, más allá de la inquietud, más allá de cómo yo pudiera sentirme, había algo que me llevaba para decir que debía tener confianza, que debía tener confianza en el Señor. Y el mensaje para ustedes es exactamente el mismo. Tenga confianza en lo que Dios quiere transmitirle, lo que Dios quiere enseñarle, por donde Dios quiere conducirlo. Al final hay un propósito para que Dios lo haga. Y hoy quiero empezar esta reunión con un pasaje en la Biblia que está en el Salmo 40. Ya lo hemos compartido en ocasiones anteriores. Y dice el Salmo 40, en su versículo 17, aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. No importa por la situación en la que esté pasando, Jehová piensa en usted. Aunque usted parezca que no lo siente, que no lo escucha, que no lo ve, Dios está pensando en ustedes. Y sigue diciendo este versículo: mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes en venir en mi auxilio. Gócense y alégrense todos aquellos que confían y creen en ti. Gócense y alégrense todos los que te buscan, oh Dios, y que digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido por siempre y para siempre. Querrás, oh tú, Dios, librarme de mis angustias, traer consuelo a mi vida. Apresúrate a socorrerme, oh Dios. Querrás tú librarme, oh Señor, porque ciertamente me rodean los males de continuo. Me rodean los males y no puedo enumerarlos. Me han alcanzado las maldades y no puedo levantar mi vista, porque mi corazón está triste, mi alma está angustiada, y pareciera que estos males aumentan más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón siento que desfallece. Pero yo sé, Señor, que tú no retienes tu misericordia, y que tu misericordia y tu verdad me guardan para siempre. Que tu misericordia y tu verdad me guardan para siempre. Pacientemente, Señor, esperaré. Aún en medio de la prueba, esperaré. Y yo sé que tú escucharás mi clamor y finalmente inclinarás tu oído para escucharme, oh Dios, y que cuando tú lo hagas, sé que extenderás tu mano, tu diestra de poder, para tomarme, para levantarme y para sacarme del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pondrás mis pies sobre el lugar seguro y enderezarás mis pasos. Y cuando esto ocurra, Señor, lo único que me quedará por hacer será alabarte y bendecirte y hablar de tus maravillas, para que cuando otros escuchen
entonces crean también, y aquellos que no creen tiemblen ante el testimonio y ante tu palabra y confiarán en ti. Bienaventurado es el hombre que pone en ti su confianza. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Aumenta sobre mi vida, Dios, tus maravillas. El día de hoy es una maravilla estar aquí. El día de hoy es una maravilla y te agradezco, Señor, que tú me permites estar con aquellas personas que conforman mi familia, cualesquiera que sea la situación. El día de hoy te doy gracias porque has tenido misericordia. El día de hoy te doy gracias porque tú eres el que me ha sostenido. El día de hoy te doy gracias porque tú eres el que me alimenta, tú eres el que me viste, tú eres el que me da un lugar de cobijo y aún más, tú me permites ver a aquellos que están en necesidad para no endurecer mi corazón y extender mi mano hacia ellos, cualesquiera que sea su situación. Permíteme, Señor, en el día a día poder contar de tus maravillas, de contarlas, todas ellas, y seguramente no podría yo terminar, porque no pueden ser enumeradas. Gracias, gracias, gracias te doy. Deje que Dios obre en su vida. El factor común es mantenerse en oración. El factor común es mantenerse en la palabra de Dios. Y en la medida que usted se mantenga en la palabra de Dios, en la medida que usted se mantenga en oración, entonces debe de confiar que Dios vendrá en su ayuda. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Nuestra ayuda viene de lo alto, viene de Jehová de los ejércitos, el cual ha prometido que no me dejará y no me desamparará. Ciertamente, yo puedo comprender que el Señor tiene que llevar a cabo ciertas transformaciones en mí cuando yo no conocía de Dios. Tiene que transformar mi mente, tiene que transformar mi corazón. Una mente y un corazón que estaban apartados de Dios. Un corazón que solamente buscaba lo suyo. Un corazón que se llenaba de vanidad, de soberbia, de egoísmo. Un corazón que no estaba listo para perdonar a aquellos que me han ofendido. Dios trata de mostrarnos lo que tiene que hacer primero con nosotros. Transformar nuestro corazón, transformar nuestra mente conforme a la mente y al corazón de Él y de su Hijo. En Jeremías 18, Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo: Jeremías, él responde: heme aquí, Señor, levántate y ve a la casa del alfarero, y ahí te haré escuchar mis palabras. Ya que te encuentres en ese lugar, te haré escuchar mis palabras. Y dice Jeremías: obedecí a la orden de Dios, obedecí a su palabra y fui a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y estaba haciendo una vasija de barro. En un momento que a él le dio la impresión de que la vasija no estaba formándose conforme a lo que él quería, la tomó en sus manos y la volvió a poner en el barro y volvió a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces, mientras yo observaba esto, vino la palabra de Dios a mi mente y me dijo: ¿acaso yo no puedo hacer con ustedes como hace este alfarero? ¿Acaso yo no puedo modelar sus corazones? ¿Acaso yo no puedo modelar sus mentes? ¿Acaso hay algo que me impida hacer las cosas cuando yo soy el Dios eterno? Yo soy el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Acaso habrá algo que me lo impida? Continúa diciendo en este pasaje el Señor: ¿acaso no puedo hacer yo como este alfarero? Oh casa de Israel, dice el Señor, he aquí que como barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en la mano de Dios. Ciertamente Él está hablando a la casa de Israel, pero la palabra de Dios es eterna.
La palabra de Dios es la misma ayer, es la misma hoy y seguirá siendo la misma mañana. Lo que Dios ya dijo ayer, cuando yo leo su palabra, es lo mismo que me está diciendo a mí y yo debo tomar y atesorar esa palabra. El Señor está diciendo, así como lo hace el alfarero, así tengo que hacer con todos y cada uno de ustedes, porque ciertamente ustedes van tras la búsqueda de ídolos, van tras la búsqueda de algo que traiga satisfacción a su vida, van tras las cosas que buscan que calmen su depresión, que calmen su ansiedad, van sobre las cosas y se han olvidado de mí, que yo soy el que da la vida, yo soy el creador de todas las cosas y tengo que hacerlos volver de su malvado corazón. Continúa diciendo el Señor en Jeremías 18:15, porque mi pueblo me ha olvidado. Es un recordatorio para nosotros. Pidámosle a Dios que me dé entendimiento, que me dé comprensión, que me dé revelación, que mande de su Espíritu para yo comprender quién es Él de acuerdo a sus múltiples misericordias. Dice, porque ciertamente ustedes me han olvidado, incesando a lo que es vanidad. Lo que quiere decir incesando a lo que es vanidad, haciendo cosas que no les traen ningún provecho, haciendo cosas que no les llevan a ningún lado, tomando decisiones que muchas de ellas lo único que van a traer a sus vidas es dolor, angustia. Y por lo tanto tropezamos en el día a día. El Señor nos invita a caminar por sus caminos. El Señor dice en su palabra, y el que ande por mis sendas, por mis veredas, el que ande por estos caminos, aunque sea muy torpe, nunca podrá extraviarse. Yo los haré caminar no por sendas, sino por el camino correcto, por el camino de justicia. Y yo, cuando ustedes caminen por mis caminos, los quitaré de la tierra de la desolación. Los quitaré de la tierra árida, los quitaré de la tierra sin fruto, porque yo soy Dios, dice el Señor. Ciertamente, en el día a día yo tengo que comprender que hay cosas que yo quiero hacer en el día a día. Cuando quizás observo a algún adolescente, algún joven, y no nada más joven, que está luchando, por ejemplo, contra las adicciones de las drogas, en su corazón hay un deseo, en su mente hay un deseo de decir, quiero cambiar, necesito cambiar, estoy viendo que mi vida se va por la borda, y puede ser cualquier otro ejemplo. Él quiere cambiar, hay algo dentro de él que le dice que es necesario cambiar, que quizás lo que está haciendo no lo está conduciendo a nada adecuado, y que simplemente es como caer en un pozo que no tiene fondo y que se va perdiendo en el día a día. Hay un deseo, pero en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. No es con mi fuerza, no es con mi mente, no es con lo que yo haga, sino es en el Espíritu de Dios, dice su palabra. El Señor nos dice, porque ciertamente las luchas que ustedes tienen el día a día no son contra las personas que viven con ustedes, no son contra las autoridades que tienen ustedes, no son contra sus familiares, no son contra las personas que aún no conocen y aún se encuentran luchando contra ellos. No es contra ellos la lucha que libran en el día a día. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestiales. Hemos tratado algunos de estos aspectos en reuniones previas. Recuerde que Pablo, él está narrando que conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu fue llevado hasta el tercer cielo.
La Biblia habla de 3 cielos: el cielo que conocemos, el tercer cielo, y al parecer la Biblia da a entender que hay un segundo cielo. En ese segundo cielo moran precisamente todos estos principados, todas estas potestades, todos estos gobernadores y huestes de maldad, y se libra una lucha espiritual, cuyo trofeo es obtener nuestra alma. Pero he aquí que Dios ha enviado su salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, encuentre el camino de la verdad, encuentre el camino de la justicia y tenga la promesa de esperanza bendita, de vida eterna. Como nuestra lucha es espiritual, dice el Señor en el mismo pasaje de Efesios 6, usted puede leerlo a más a detalle después, pero yo tomo el versículo 17 que dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Repito, y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la palabra del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué hace usted con una espada? La saca, la pone, ya sea para su defensa o para el ataque. Usted obtiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que lo va a sostener. La palabra de Dios es lo que va a animar. La palabra de Dios es la que va a traer la palabra que usted necesita justo en el momento que usted la necesita. Pero esa palabra no está fría. Usted necesita tomar esa palabra y meditar y reflexionar en ella de mañana, de tarde y de noche, permanentemente, orando y agradeciendo permanentemente a su Creador. Tomen el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es un yelmo? Un yelmo es una armadura, es un casco que protege nuestra cabeza. Los soldados, cuando van a la guerra, usan todavía hasta la fecha un casco que es de un material que puede protegerlos del impacto de una bala de alto calibre. Eso hace el casco. No es cómodo traer el casco, no es cómodo usar el casco, es pesado. En un día en el que usted lo trae desde la mañana hasta el atardecer, déjeme decirle que puede terminar con dolor de cabeza. Y en este sentido, si la palabra del Señor dice que lo principal es su palabra y que usted se pone ese yelmo, que es parte de la armadura que Dios quiere darnos, no es fácil. Los afanes de la vida en el día a día nos impiden ir a la palabra de Dios, nos impiden conocer la palabra de Dios, y hay un propósito en ello, que usted no conozca, que usted no entienda, que usted no crezca o incluso que usted se pierda en la eternidad. Es muy importante que protejamos nuestra mente. Es muy importante. Si no vamos cubiertos, el daño puede ser letal. Recuerde que un ser humano, nosotros como estamos concebidos, tenemos un cuerpo. Cuando las personas fallecen, y algunos de ustedes si han estado en un funeral, ustedes pueden acercarse hacia donde está la persona que está ya sin vida, y es un cuerpo. No respira, no habla, no abre sus ojos, no hay nada ya en él. Y uno se pregunta, ¿y lo que le hacía hablar, lo que le hacía expresarse, lo que le hacía comunicarse, dónde está? ¿Dónde está? Eso se llama alma. Y para nosotros, el alma incluye la mente, las emociones, nuestra voluntad. Es el asiento de todos los pensamientos en el día a día. La palabra de Dios dice: porque ciertamente el alma que peque, el alma que se aparte de mí, ciertamente esa alma morirá. Pero no está hablando de la muerte física,
está hablando de la muerte en la eternidad. Una eternidad en la cual, cuando un alma se pierde, no estará en el reino de Dios. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. También, ciertamente, el Señor sopló al aliento de espíritu, de su espíritu, y nosotros hemos vivido. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él dijo: entrego mi espíritu, y murió. Además de nuestra alma, también entregamos nosotros, cuando acabamos nuestro ciclo, el espíritu. Ciertamente, hay cosas que pensamos que son correctas, pero no lo están. El mundo trata de regir nuestra conducta, trata de regir nuestros caminos. En Colosenses 2:8 dice: miren que nadie los engañe. Hay tanta gente que quiere engañarnos, hay tanta gente que quiere aprovecharse. Esa gente generalmente no conocen de Dios, y si conocen de Dios, están en una situación muy complicada, muy difícil, porque un día tendrán que responder frente al tribunal de Dios. Dice Pablo: no nos engañemos, porque todos compareceremos en el tribunal de Dios. Todos compareceremos en el tribunal de Dios. Y vivimos como si ese día nunca fuera a suceder. Efesios 4:17 dice: esto pues les digo y requiero en el Señor, requiero en la voluntad del Señor, que ya no anden en sus vanos pensamientos, que ya no anden en la vanidad de su mente, que ya no tengan el entendimiento entebrenecido, confuso, cerrado, ajenos a la vida de Dios por la dureza de sus corazones. Efesios 4:19 dice: aquellos que andan endurecidos, aquellos que andan insensibles, aquellos que viven en la ignorancia, dice, perdieron toda sensibilidad. Toda sensibilidad, se cauterizó su conciencia. No pueden entender el dolor de los demás, no pueden entender la angustia por las que las personas pasan, no pueden entender el dolor de una madre perdiendo a sus hijos o el dolor de un padre, no pueden entender el dolor de perder un familiar, no pueden entender el dolor de pasar por un proceso de enfermedad, no pueden entender el proceso de tener carencias en el día a día. Ciertamente el Señor dice que hay quienes acumulan pensando que siempre permanecerán en este mundo, pero no saben ni entienden que un día tendrán que comparecer frente al tribunal de Dios. Y el Señor nos manda una exhortación y nos dice en Efesios 4:20: mas nosotros, ¿quiénes? Los que han creído en Cristo. Mas nosotros que hemos aprendido de Cristo, si en verdad lo hemos escuchado, si en verdad hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Él, entonces debemos dejar nuestra manera vana de vivir, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovar nuestra mente teniendo la mente de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo la mente de Dios, y vestirnos del nuevo hombre. Recuerde que cuando usted ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y en secuencia usted se bautiza, usted muere al viejo hombre. El bautismo representa el hecho de morir y nacer de nuevo. Ahora usted es una nueva persona en el nombre de Cristo Jesús. Ahora usted ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad a la verdad, y por lo tanto, lo que se espera cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, cuando usted ha tomado la decisión de bautizarse en agua, dice: entonces desechen la mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo. Hablen la verdad
cada uno con su prójimo. Hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Desechen las mentiras, desechen el engaño, desechen la farsa. Porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 4:26, podemos molestarnos por algunas cosas. Y dice, pero no pequen, que no se acabe el día estando enojados, que no se acabe el día, porque de esta manera damos lugar a aquel que está esperando entrar cuando nosotros le damos oportunidad y que no está en el orden de Dios y que en la palabra de Dios dice que es Satanás o el diablo. Hay una exhortación cuando usted ha recibido la palabra de Dios, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo, cuando su mente ha sido cambiada, cuando Dios está transformando su corazón. Hay una exhortación en Efesios 4:28 donde dice, y el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Quiero que escuche, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay mucha necesidad en el mundo, pero nosotros nos mantenemos indiferentes y fríos en muchas ocasiones. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para que seamos edificados, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo, no contristen al Espíritu Santo, con el cual ustedes han sido sellados para la redención, sino que se quite toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, independientemente por la situación en la que usted se encuentre. Antes dice, sean benignos unos con otros, antes sean buenos unos con otros, conforme a la palabra de Dios, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Le pedimos al Señor que nos ayude. Incline su rostro ahí en su casa y dígale al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, oh Dios, porque en mis fuerzas yo no puedo. Ayúdame, Señor, ayúdame a estar convencido de que Jesucristo es mi Salvador, aunque yo no lo pueda ver, no lo pueda tocar, no lo pueda palpar, no lo pueda sentir. Señor, haz la obra en mí, envía de tu Espíritu Santo y abre mi entendimiento, quita la dureza de mi corazón. Señor, sálvame, sálvame. Y si en tu voluntad está, trae un bálsamo de sanidad para mi cuerpo, quita mis molestias, oh Señor, cualesquiera que éstas sean, conforme a tu voluntad. Hoy entiendo que nada por mí mismo puedo hacer. Dame entendimiento, Señor. Hoy comprendo que las cosas que hago yo en mi propia mente, en mi propio esfuerzo, y que pienso que están bien, muchas veces no tienen sentido alguno y que por lo tanto no cuentan con el respaldo de tu Espíritu Santo. Envía de tu Espíritu Santo a mi vida, Señor. Envía de tu Espíritu Santo sobre las vidas de ellos, que levanten sus manos y puedan clamar y decir, envía de tu Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame, modifícame, sálvame. Envía de tu Espíritu Santo, Señor. Envía de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Y cuando envíes de tu Espíritu Santo, Señor, bautízalos en tu Espíritu Santo. No solamente la presencia de Él, sino que sean bautizados en el Espíritu Santo. Llénalos de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo se derrame sobre la vida de todos y cada uno de ellos, y que ellos puedan decir verdaderamente que ya no viven más ellos, sino que Cristo vive en ellos. Danos entendimiento, Señor,
para tomar nuestra cruz cada día. Señor, así como dice tu palabra, cuando le dijiste a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Hoy entiendo, Padre, Señor, que puedo estar bajo muchas pruebas, bajo muchas aflicciones que me hacen quitar mi vista de ti. Pero como tú le dijiste a Pedro, pero no temas, no temas, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo he estado orando al Padre, que tu fe no falte. Esa es nuestra oración para ustedes en esta noche. Que su fe no falte, que su fe sea aumentada y que en la medida que su fe es aumentada, entonces también extiendan hacia otros lo que ustedes ya han recibido. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte, y manténnos, Señor, en caminos de verdad, en caminos de justicia, en caminos de corrección y de bendición. Te doy gracias, Señor. Yo los bendigo en tu nombre y pedimos que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con nosotros y que la gracia de tu Espíritu Santo sea derramada sobre todos y cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén.